El hijo más famoso de Port Royal era un galés. Llegó en 1665 y uniría a los bucaneros en la más formidable fuerza de ataque que el Caribe haya visto jamás. Se llamaba Henry Morgan. Henry Morgan era de algún modo el hombre que todos los bucaneros habían estado esperando. Uno de sus tíos era general de división, el otro teniente coronel, y llegó a ser vicegobernador de Jamaica. Siendo lo que era, conocía las tácticas militares, lo llevaba en la sangre. Morgan realizó su aprendizaje y adoptó inmediatamente los métodos clásicos de los bucaneros: golpear y saquear. Tras desembarcar en una isla desierta, los bucaneros marchaban por tierra y entraban en la población por la retaguardia. Les gustaba llegar temprano, los domingos por la mañana, cuando la gente estaba en la iglesia. Generalmente se concentraban en atacar ciudades apartadas de las rutas principales de transporte de tesoros, ya que estaban mucho menos defendidas. En 1660, algunas ciudades habían sido saqueadas 3, 4, 5 o 6 veces. Esta gente se enfrentaba claramente a nuevos ataques. El insaciable apetito de Morgan por conseguir más botín le condujo a atacar ciudades más grandes. Pronto se obsesionó con la joya de la corona: Panamá, el eje dorado del Imperio Español. Panamá fue elegida por dos razones. Los bucaneros estaban bastante seguros de que encontrarían allí grandes cantidades de oro y plata, y en segundo lugar, había toda clase de razones simbólicas. Era la gran ciudad española en el centro de América, y si ellos pudieran capturarla y, mejor aún, quemarla hasta los cimientos, acabarían con la influencia española y sería una vergüenza para los españoles. La ciudad de Panamá se halla situada en la costa del Pacífico. Los españoles pensaron que era segura porque estaba protegida de los piratas del Caribe por 18 millas de jungla. Para tomar Panamá, Morgan necesitaría reclutar una armada y eso es lo que hizo. El punto de reunión estaba en la costa sur de la Española. 38 barcos y unos 2000 hombres respondieron a su llamada. Fue la mayor fuerza de bucaneros que jamás se haya reunido. El plan de Morgan era simple y atrevido. Navegaría hasta la boca del río Chagres y arrollarían el fuerte español. Desde allí continuarían en canoa corriente arriba. El objetivo de Morgan era coger a los españoles completamente por sorpresa. Uno de sus acompañantes era Alexander Schmeling, un cirujano alemán que llevaba un diario de la campaña. Mientras ascendíamos por el río, oíamos a los indios dando alaridos en la distancia y gritando: «¡Perros! ¡Id a la jungla, perros!». Ninguno de nosotros conocía el terror que nos esperaba. En la parte alta del río, Henry Morgan abandonó las canoas. El río era demasiado superficial en ese punto, y de allí en adelante se abrieron paso a machetazos a través de la jungla. Creo que para nosotros es ciertamente imposible comprender en realidad las condiciones a las que se enfrentaban. Nubes de mosquitos picándoles todo el tiempo, toda clase de criaturas desagradables, sanguijuelas que se pegaban a sus pies mientras caminaban por el agua. No solo había insectos y sanguijuelas que infestaban el avance de los bucaneros. Los indios frecuentemente tendían emboscadas a los rezagados e informaban de su posición a los españoles. Así que cuando llegaban a un poblado, lo encontraban abandonado. No había ganado, ni comida, ni agua. Incluso los pozos estaban envenenados. Después de 9 días y 18 millas de larga y difícil caminata a través de la jungla, los bucaneros alcanzaron la gran planicie ante la ciudad de Panamá. A las 7 de la mañana,
Henry Morgan condujo a sus hombres fuera del bosque, a la planicie, y marcharon sin tregua hacia la ciudad. Don Juan, el gobernador de Panamá, tenía a todos sus hombres alineados delante del campo que conducía a Panamá. Casi 2000 hombres, incluyendo jinetes. El punto flaco es que solo 300 son soldados profesionales. El resto son sirvientes negros, granjeros y civiles que acaban de ser reclutados para completar el número, frente a 4 escuadrones de duros bucaneros, incluyendo un grupo de tiradores franceses, especialmente terroríficos porque podían disparar con sus mosquetones a más larga distancia que los españoles. Se colocaron en posición de batalla. Los bucaneros necesitaban ocupar el terreno al este de la ciudad, de forma que el sol diese en los ojos del enemigo. Morgan envía a uno de sus escuadrones a capturar una colina que, según observa, domina el campo de batalla. Los españoles creen que en realidad se bate en retirada por alguna extraña razón. Rompen filas y comienzan a atacar en un caos total. La Armada Española, tal y como sucedieron las cosas, estaba tan desmoralizada que en un instante decidieron poner pies en polvorosa y huir. Don Juan, ya demasiado tarde, decidió utilizar su arma secreta, 2 rebaños de ganado que esperaba conducir a través de las filas de bucaneros. Pero el ruido y el estrépito asustaron a las vacas, que dieron la vuelta, dirigiéndose violentamente en retirada hacia las filas españolas. Fue una completa farsa. Al término de quizás 1 hora de batalla y luchas esporádicas, los españoles habían dejado 500 muertos sobre el campo de batalla frente a Morgan, que apenas había perdido más de 15. Don Juan estaba decidido a que los bucaneros no encontrasen nada valioso si tomaban Panamá. Una gran parte del tesoro había sido escondido de antemano, dando órdenes tajantes de destruir todo lo demás. Durante varias horas reinó el caos, mientras los españoles incendiaban su propia ciudad. Cuando los bucaneros finalmente llegaron, sus esperanzas de hallar algún tesoro se desvanecieron como el humo. Moviéndose de casa en casa, dejando un rastro de desolación, torturaron a todo el que se negó a entregarle su oro. Pero el objeto más valioso estaba todavía por descubrirse. Mientras los criminales alcanzaban la catedral, un ingenioso fraile extendió una capa de cal sobre el gran altar dorado. El altar todavía estaba mojado, pero el truco funcionó y los bucaneros perdieron la mayor joya de todas. Se fueron con 175 mulas cargadas de plata y algo de oro, un equivalente a 3.190.000 euros, que divididos entre unos 1000 hombres no era realmente mucho. Y por último, para agravar las cosas, pensaron que Morgan les había engañado, considerando que no habían conseguido lo que merecían. ¿Cuánto se quedó Morgan del tesoro de Panamá? Sigue siendo un misterio. De acuerdo con la leyenda, la plata de la iglesia de Port Royal formaba parte de su botín personal de la expedición. Para España, la pérdida de este tesoro fue trivial comparado con las consecuencias políticas a largo plazo para su imperio.
La reina de España lloró cuando tuvo la noticia del saqueo y destrucción de Panamá. Pidió la cabeza de Morgan el pirata como castigo. Los británicos lo consideraron bajo otro punto de vista. Para apaciguar a los españoles, Morgan fue arrestado y enviado a Londres. Pero cuando llegó, recibió una bienvenida de héroe y volvió a Jamaica como Sir Henry Morgan, vicegobernador. Como oficial del gobierno británico, se esperaba que Morgan arrestase a los que le habían ayudado a atacar la principal ciudad española. Él era un gran líder bucanero, pero en absoluto un burócrata. Y por supuesto se esperaba que asistiese a las reuniones del Consejo, pero no lo hizo. Se dedicó simplemente a beber y pasárselo en grande con sus compañeros en las tabernas locales. Realmente triste. Los últimos años los pasó muy enfermo, bebía demasiado, pero murió pacíficamente en su hacienda. Su médico comentó que había fallecido a causa de la bebida y del trasnochar. En cualquier caso, fue uno de los pocos bucaneros que terminó sus días relativamente en paz.